Bien, vamos a hablar acerca del poblamiento americano. ¿Ok? El poblamiento americano va a ser un proceso de migraciones que condujeron al hombre, especialmente al Homo sapiens sapiens, hacia el continente americano. Esta migración fue realizada por bandas de cazadores y recolectores que buscaban su subsistencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos antecedentes. Cuando llegaron los invasores europeos a América, surgieron algunas preguntas de dónde provenían los habitantes de estas tierras. ¿Serán también descendientes de Adán y Eva? La mentalidad occidental buscó dar respuestas a estas preguntas, pero siempre en el marco de la versión bíblica. ¿De acuerdo? En el siglo XVI, el cronista español José da Costa, al que observamos acá, en su obra Historia natural y moral de las Indias, especuló que en el norte debía existir una región donde América y Asia se unen. ¿De acuerdo? Otro personaje en el siglo XVII, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Antonio León Pinelo, escribió un libro llamado El paraíso en el Nuevo Mundo, donde sostenía que la selva amazónica era el paraíso terrenal del que habla la Biblia. ¿Ok? Vamos a este punto. ¿Cuándo y cómo llegaron los primeros hombres a América? ¿Ok? Los hallazgos arqueológicos nos dicen que el hombre llegó a nuestro continente hace aproximadamente 40.000 años. ¿De acuerdo? Esta migración se produjo durante el Paleolítico Superior, la época geológica del Pleistoceno, caracterizado por glaciaciones o periodos de expansión de los hielos. Cuando el hombre llegó a nuestro continente, el mundo atravesaba la última glaciación, la de Wisconsin. América se pobló de norte a sur en oleadas sucesivas provenientes de Asia. Se pobló de norte a sur. Esta pequeña abertura que observamos acá, que separa el continente americano y el asiático, se denomina el estrecho de Bering. Y como bien mencioné, en esta época, cuando el hombre llegó a América, había una época de glaciación. Todo esto estaba congelado. De tal manera esto permitió un puente. Se formó un puente que permitió el paso de los hombres de Asia hacia Norteamérica. Los hombres que llegaron eran nómades y de esa manera se pobló el continente americano. ¿Ok? Tras su ingreso a América, el hombre se dirigió al sur en busca de climas menos hostiles para cazar. Menos hostiles para cazar y recolectar. ¿De acuerdo? La glaciación de Wisconsin se produjo entre los años 80.000 y 10.000 a.C. En Europa es llamada la glaciación de Grun. En el Perú se conoce como la glaciación de Lauricocha. En esta época, debido a la acumulación de hielo en los polos, el nivel de los océanos era mucho más bajo. Por lo tanto, Bering no era un estrecho, sino un puente terrestre, lo cual facilitó la migración de pobladores de Asia hacia América. Esa es una de las teorías más importantes, o la teoría más principal, la predominante. Vamos a ver otras teorías que nos va a permitir explicar de qué manera se pobló el continente americano. Vamos a empezar con la teoría autoctonista, dada por Florentino Amellino. Autóctono quiere decir de un mismo lugar. Nos dice Florentino Amellino que el continente americano es la cuna de la humanidad. Que en el continente americano va a surgir el hombre, va a aparecer el hombre. Especialmente en la pampa de Argentina, y va a dar origen al Homo pampeanus. De ahí migró hacia todo el planeta a través de puentes continentales. ¿De acuerdo? Esa es la teoría de Florentino Amellino. ¿Cuáles son las pruebas que van a sustentar esta teoría? Primero, restos de predecesores del hombre, correspondiente a los estratos de la era terciaria.
Pero luego estas pruebas van a ser refutadas por Arles Herlicka. Demostró que estos restos eran de monos y felinos americanos mezclados con huesos de humanos recientes. A fines del terciario no existieron puentes intercontinentales. ¿Por qué? Porque la glaciación se iba a dar ya en la era cuaternaria. ¿De acuerdo? Esa era una de las refutaciones de Arles Herlicka. Por ende, la teoría de Florentino Mellino era incorrecta. Continuamos. La teoría inmigracionista o la teoría asiática de Arles Herlicka nos dice que el hombre llegó de Asia en oleadas sucesivas hace 12.000 años. Acá tenemos. Del continente asiático llegó hacia el continente americano. Y todo esto era el hielo que se había acumulado debido a la glaciación, que permitió un puente denominado Estrecho de Bering. Esto permitió el poblamiento del continente americano. ¿Ok? Aportes, refutaciones, pero antes de ello algunas pruebas. Por ejemplo, algunas pruebas que van a sostener esta teoría es que, de acuerdo a la geografía, hay una cercanía entre Siberia y Alaska. Entre Siberia y Alaska. Primera prueba. Otro, similitud física entre asiáticos y aborígenes americanos. ¿Ok? ¿Cuáles son las refutaciones dadas? La migración se produjo hace 40.000 años debido a la glaciación. El estrecho de Bering era un istmo, puente terrestre. José Imbellioni planteó que los grupos migratorios también aprovecharon las islas aletuanias y la corriente marina de Kuroshibo para poder poblar el continente americano. ¿Ok? Hasta este momento la teoría de Arles Herlicka, la teoría asiática, es la que se acerca más a la realidad y la que tiene más pruebas acerca de la veracidad. Continuamos. Tenemos la teoría de Paul Rivet, la teoría oceánica. Nos dice que la ruta asiática no fue única. Los polinesios, especialmente la zona de Oceanía, y los melanesios cruzaron el Pacífico en canoas llamadas piraguas y de esa manera poblaron el continente americano. Pruebas: uso de mosquiteros, hamacas y puentes colgantes en el continente americano. Otro, semejanzas entre el quechua y el polinésico. ¿Cuáles son las refutaciones o aportes que van a dar a esta teoría? Se quería comprobar de que era probable de que de Asia hacia América había una corriente que lo llevaba. Así que se va a llevar a cabo la expedición del Kon-Tiki, dada por Thor Heyerdahl. Demostró que las corrientes marinas hacen factible viajar de América a Polinesia, pero no de sentido inverso. Es posible viajar de América a Polinesia, pero no de sentido inverso. ¿Ok? De esa manera se refuta esta teoría de Paul Rivet. Tenemos la teoría de Méndez Correia, conocida como la teoría australiana. El hombre llegó al continente americano de Australia, como observamos en esta imagen, valiéndose de las islas de Auckland y la Antártida, y de esa manera ingresar hacia el continente americano por el sur, por la zona de Tierra de Fuego. Aprovechó el Optimus Climaticus, el periodo de clima óptimo originado por la glaciación. ¿Ok? Pruebas: semejanza del grupo sanguíneo, uso del boomerang y chozas en forma de colmena, muy parecido a los australianos. Refutaciones o pruebas: la ciencia demostró que en el tiempo de las migraciones no existió un Optimus Climaticus. George Montandon planteó que los australianos fueron favorecidos por las corrientes marinas, pero que llegaron hacia las islas de Pascua, acá. Pero llegaron ellos siendo esclavos, construyendo las islas de Pascua, los Moais. Posteriormente, algunos de estos australianos
que eran esclavos primitivos, escapan y se dirigen a este continente y ahí inicia la población, según George Montandon. ¿De acuerdo? Consensos y desacuerdos. En la actualidad se siguen estudiando varios yacimientos arqueológicos para lograr una explicación más científica del progreso del poblamiento americano. Sin embargo, podemos decir lo siguiente: la teoría inmigracionista asiática dada por Alex Gardelka, ahí tenemos una imagen, es la más consistente, la más acertada. Se ha comprobado que en el pasado existió un puente terrestre que unía América y Asia, el estrecho de Bering. Esto se dio gracias a la glaciación. Las evidencias de la presencia humana más antiguas y numerosas provienen de América del Norte. Por ende, por esa zona ingresaron los primeros hombres. ¿Ok? Los mongoloides asiáticos tienen grandes similitudes físicas y genéticas con los aborígenes. Otro, en la actualidad existen dos versiones sobre el poblamiento asiático. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el poblamiento tardío y el poblamiento temprano. El poblamiento temprano, en la parte derecha, plantea que las primeras migraciones se dieron hace 40.000 años. ¿De acuerdo? Hace 40.000 años. Y se aceptan los restos que se encuentran en Canadá y lo que se encuentra en Estados Unidos. En Canadá en Dawson City y en Estados Unidos en Louisville. Luego tenemos el poblamiento tardío. Plantea que las primeras migraciones se dieron hace 13.500 años antes de Cristo. Estas están basadas en los restos de la cultura Clovis. ¿Ok? Argumentan que la antigüedad de los yacimientos arqueológicos anteriores a Clovis no se han comprobado científicamente, pero estas dos teorías aseveran y aceptan de que el hombre americano vino desde el continente asiático cruzando el estrecho de Bering. ¿De acuerdo? De esa manera culminamos la clase del día de hoy.